encuentro en la capilla de San Andrés Avelino, en la Basílica de Sant'Andrea della Valle. Y cada 10 de noviembre celebramos a este gran hombre, gran religioso, sacerdote y santo. Nació en el año 1521, según sus primeros biógrafos, en un pequeño pueblo llamado Castronuovo, hoy en día Castronuovo di Sant'Andrea, en Basilicata, el sur de Italia. Desde muy chico descubrió su vocación sacerdotal, a la que tuvo que defender durante su adolescencia y juventud de distintas tentaciones y pruebas. Como joven sacerdote se dirigió a Nápoles para seguir con sus estudios y allí se recibió en ambos derechos, como era la costumbre de aquel tiempo, derecho civil y derecho eclesiástico. Lancelotto había conocido también en el centro de la ciudad a unos sacerdotes, un grupo llamado de los clérigos regulares, que no tenían muchos años de fundación y que incluso su fundador, Cayetano de Thiene, había muerto hacía poco en la misma ciudad y allí se encontraba sepultado, en la iglesia de San Pablo el Mayor. Su confesor, su director espiritual, a quien él había elegido, era un amigo de Cayetano. Lancelotto había elegido a Juan Marinoni. Y durante un juicio en el que le tocó defender a un hombre, Lancelotto era reconocido como un abogado exitoso en Nápoles, dijo una mentira. Volviendo a casa, abriendo la Biblia, el libro eclesiástico, le recordó que la boca que miente mata el alma. Esto lo reconoce como momento clave de su conversión, momento en el cual abre los ojos y se da cuenta que no puede vivir la vida para sí mismo, buscando el éxito, buscando la fama, buscando el reconocimiento. Abre los ojos y reconoce que quiere vivir su vida buscando siempre, en cada momento, en cada lugar, en cada ocasión, el reino de Dios y su justicia. Después de distintas pruebas, una de ellas intentando reformar un convento femenino por orden del obispo de Nápoles, en el que prácticamente puso en riesgo su vida, pasando la prueba del martirio, como decía su confesor y después maestro noviciado Juan Marinoni, es recibido entre los clérigos regulares. En la profesión cambia el nombre por el de Andrés, nombre del apóstol, el hermano de Pedro. Recordemos que los teatinos buscaban y buscan en la Iglesia instaurar la forma de vida apostólica. Por eso Andrés, por eso el apóstol va a ser clave para este hombre, para este religioso, para este sacerdote. Evidentemente sus virtudes serán muy grandes, y así lo reconocen los teatinos, que en poco tiempo lo nombran a él mismo maestro de novicios. El puesto de maestro de novicios es clave en una orden religiosa, porque el noviciado es el corazón de la vida consagrada, el corazón del religioso. Cuando hay un buen noviciado, la planta, la vida, crece fuerte. Se crean buenos y santos religiosos. Y así lo demostró la historia, porque de la escuela de San Andrés Avelino salieron buenos, santos y grandes religiosos y sacerdotes, hombres de gobierno, hombres de gran inteligencia y de vida espiritual y santidad. Entre ellos el gran Lorenzo Scupoli, quien escribiera el bien conocido Combate Espiritual. Como dijimos, la orden le había reconocido sus méritos, sus virtudes. Y no solamente queda en ser maestro de los jóvenes, sino también de acompañar a los grandes a seguir caminando y siendo fieles a la profesión religiosa. Es nombrado visitador y conoce así numerosas casas de la orden teatina que ya en aquel tiempo se había expandido por Italia y se iniciaba a expandir por el resto de Europa. Al mismo le tocó abrir la casa de Milán, donde fueron invitados por su obispo, el cardenal Carlos Borromeo. Dice la historia que, entusiasta de recibir a los teatinos en su diócesis y sobre todo por la fama que ya tenía Andrés Avelino, el obispo los esperó en la puerta de la ciudad, donde recibió al prepósito de la casa,
el padre Andrés Avelino con un fuerte abrazo. Abrazo que durará durante toda la vida en una gran amistad que al día de hoy todavía tenemos como testimonio sus cartas, las cartas que se mandaban entre Carlos Borromeo y Andrés Avelino. Pero que sin embargo físicamente durará poco, porque un año después otro gran amigo, un hermano de comunidad, un hermano teatino, obispo de Piacenza, cardenal de la Santa Iglesia, lo manda a llamar. Se trata del beato Pablo Burali, quien llama a los teatinos y específicamente a Andrés Avelino para que lo ayude a llevar a cabo la reforma en su diócesis de Piacenza y sobre todo aplicar las normativas del Concilio de Trento. Pablo Burali y Carlos Borromeo van a ser los dos grandes obispos fundadores del seminario diocesano como lo conocemos hoy, como el seminario conciliar, que recibe su nombre del tiempo del Concilio de Trento, por eso seminario conciliar. Andrés Avelino va a ser nombrado uno de los primeros rectores y directores espirituales de un seminario, específicamente este de Piacenza. Más tarde, volviendo a Nápoles, también la gente lo reconoce como un pastor bueno, un sacerdote justo, un sacerdote consejero y que reza por su pueblo. De San Andrés Avelino tenemos una inmensidad de cartas, miles de cartas a aquellos a quienes acompañaba espiritualmente, a quienes confesaba y daba consejos espirituales, sean príncipes como personas de a pie, personas sencillas, laicos como sacerdotes, religiosos y religiosas. Lo mismo también obispos, cardenales. Gran director espiritual, gran consejero de almas. Para poder tener qué dar, qué consejos compartir con los demás, hacía falta un gran espíritu de oración. Por eso San Andrés Avelino también se identifica en la capacidad de rezar, incluso con tantos trabajos y tantas fatigas. Repito, no eran los mismos los tiempos de Cayetano, donde eran menos, donde la orden tenía solo 2 casas, a los tiempos de San Andrés, donde habían crecido tanto en cantidad y también en cantidad de casas a lo largo de Italia y Europa. Por lo tanto, Andrés, como hombre de gobierno, tenía muchísimo trabajo y a veces no podía estar en el coro con los otros religiosos. Sin embargo, él no desaprovechaba cada momento, cada ocasión para hacer oración mental, como se decía en aquel tiempo y todavía siguen haciendo los credos regulares, meditar la palabra de Dios, meditar la pasión del Señor en silencio, con la capacidad y la intención de estar delante del Señor, mirarlo a Él, contemplar su vida, contemplar sus palabras, contemplar su pasión y su resurrección. Y por otro lado, de rezar mediante el oficio divino, con los salmos y la palabra de Dios. Decían que incluso en momentos en el que estaba demasiado ocupado, se lo veía mientras caminaba moviendo la boca. Y él mismo afirmaba que decía los salmos que ya se había aprendido de memoria. San Andrés Avelino sigue siendo un gran modelo de santidad, no solamente para nosotros teatinos de este tiempo, cerca del 5º centenario, sino para tantos hombres y mujeres que quieren ser fieles al Señor, y sobre todo para los sacerdotes que buscan ser fieles a su consagración y al Padre Eterno. San Andrés Avelino es modelo de clérigo regular, sí, modelo de religioso, pero sobre todo modelo de sacerdote reformado.